Hermanos, les comparto esta enseñanza. Espero que sea útil, que les ayude a pensar. Yo sé que no todos están de acuerdo y pues esto eh, es en parte por una doctrina que se llama el sacerdocio del creyente. La Biblia enseña que todo creyente tiene el derecho y la responsabilidad de leer e interpretar la Biblia por sí mismo y pues habrán diferencias. Ahora, los que están conmigo tienen la razón siempre. Sé que no es así. Pero yo quería compartir mi entendimiento de este asunto. Um, lo comentamos de manera muy breve en la clase juntos. Pero ¿dónde vamos a comenzar si queremos ver la idea de los dones? Pues, ¿por qué no con la Biblia? Y yo creo que la Biblia misma habla de los dones. La palabra griega es carisma o caris, gracia, don, como algo que recibimos y algo que Dios da. Sabemos quién da ese don. Primero de Pedro, cada uno según el don que ha recibido. Entonces, el don es algo que tú recibes. Así de sencillo. Ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces ya sabemos quién da el regalo. Y tú ves que la palabra caris y el don, carisma, pues tienen la misma raíz y están relacionadas. Entonces es una gracia que Dios da a los hijos suyos. Entonces es algo dado sin mérito nuestro. ¿Y por qué digo sin mérito nuestro? Porque es por gracia, es conforme a la multiforme gracia de Dios y es Él mismo quien entonces nos está dando. Ahora, hay unos pocos textos que hablan de los dones. Romanos 12 habla de los dones de manera más extendida. El pasaje más largo es 1 Corintios 12 al 14. Y luego Efesios 4 es un pasaje clave. Y el pasaje que todos brincan, pero yo no pienso brincarlo, yo pienso comenzar con el pasaje. Es 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Y es de los pasajes más útiles justo por su brevedad. Entonces, hay otros pasajes en la Biblia que mencionan, muestran el uso de los dones. Por ejemplo, Hechos 2 es relevante, Hechos 3 es relevante, Hechos 9. Pablo, pues, echando fuera demonios, Pablo levantando muertos, Pedro, su sombra cayendo sobre enfermos y las personas se sanan. Okay. Y todo eso es parte de, y es como cuerpo, es como contenido que debemos tomar en cuenta, sobre todo Hechos capítulo 2. Pero también, pues si hablamos ya de otros asuntos muy relacionados, la venida del Espíritu Santo en Samaria y en Cesarea con Cornelio y después en Éfeso, en Hechos capítulo 19. Entonces, estos cuatro textos que estoy poniendo, yo sé que no son los únicos que hablan acerca del tema, pero son los cuatro que enseñan de manera didáctica a la iglesia. Ahí quiero distinguir algo. Espero que hayan escuchado de esto, que en Hechos tenemos la descripción de lo que pasó y de esta historia debemos aprender. Claro, es inspirada la historia, es Biblia, pero Hechos describe lo que pasó y no prescribe necesariamente todo lo que va a pasar en tu vida. O sea, tú vas a intentar ir a Asia y no podrás, entonces intentarás ir a Bitinia y no podrás y entonces vas a seguir a Troas, desde donde vas a tener una visión, ¿no? O sea, Hechos 16 no prescribe para ti cómo Dios te guía, describe cómo Dios guió a Pablo y de ahí puedes aprender que a lo mejor te guía en una manera paralela, similar. Pero Hechos es descriptivo y no prescriptivo. Ahora, las epístolas son prescriptivas. Hagan eso, hagan eso. Y ya en las cartas hay instrucciones que el Espíritu Santo nos da. Quiero ser claro, en Hechos también hay principios, hay verdades que aprendemos que prescriben cómo debemos actuar. Pero el punto de Hechos no es que imitemos todo lo que pasó. Por ejemplo, en tu primer sermón público, tienen que ser salvos
3,000, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿cuáles dones hay? De Romanos 12 vemos esta lista. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, pues use conforme a la medida de fe de la fe. Si es de servicio, pues en servir, ¿qué pensabas, verdad? O en la enseñanza, pues en la enseñanza, el que enseña. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia, pues no tacante, sino con alegría. Entonces, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartición, liberalidad, vamos a poner, él tiene el don de generosidad. Preside, que ahí está la palabra de administrar y hacer misericordia. Podríamos decir que ella tiene el don de la simpatía, de ser compasiva. ¿Okay? Entonces, quiero notar que a veces la palabra es fácil identificar: profecía, enseñanza, servicio, exhortación. Pero a veces vamos a usar otras palabras que tal vez no sean las idénticas del texto mismo. El que reparte, pues el que da, el que es generoso, el don de generosidad. ¿Okay? Entonces, seguimos con otra lista. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y de nuevo, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanación o la habilidad de sanar, hacer milagros. Mira, no es sanar un milagro, claro, pero parece que algunos en este tiempo por lo menos podrían sanar, pero no podrían hacer otras cosas. Otro podría hacer un milagro, pero tal vez no podría sanar. No sé, o sea, era diversa la manifestación. Profecía, discernir espíritus, géneros de lengua, interpretación de lenguas. ¿Okay? Luego, a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? No. Pero ahora tenemos de nuevo una lista de los dones. Y a veces, esto es importante entender, a veces se refiere a la persona, maestro, pero en otro texto se refiere a lo que esta persona hace, enseñanza. Entonces, maestro y enseñanza van juntos. Maestros enseñan. Profetas, entonces, para los alumnos avanzados, profetas profetizan. ¿Okay? Ayudantes ayudan. ¿Verdad? Entonces, vamos a notar que también parece que hay un orden. Apóstoles, profetas, maestros. ¿Ves que viene ahí 1, 2, 3 y luego dice primeramente, luego, tercero y luego? Pues yo creo que yo podría enlistar los 4 dones más importantes, preeminentes, que unos son superiores a otros, ¿verdad? Y el don superior sería ser apóstol. Ahora, ser apóstol se refiere a su habilidad o se refiere a él. Sí. Ser profeta se refiere a él o se refiere a lo que hace. Pues es lo mismo porque cuando hablamos del don, hablamos de una persona, la persona, que hace, que tiene una habilidad divina, sobrenatural, sin mérito, y Dios usa esa persona para hacer obra espiritual, cosa que esa persona no puede hacer. Tú y yo no podemos hacer nada. Dios tiene que hacerlo y Dios te usa y eres don a la iglesia. Tú tienes estas habilidades sobrenaturales y entonces eres don para la iglesia. Entonces, pues la otra lista, Efesios 4, Él mismo constituyó, y es el verbo dar, Él dio. Entonces,
estos son dones. Y por eso acabo de decir, ser apóstol, el apóstol fue dado. Unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas. Y nota, son 4, no son 5. Pastores y maestros. ¿Y por qué lo digo? Por la palabra otros. Otros. ¿Ok? Porque no dice otros pastores y otros maestros. Otros pastores diagonal maestros o pastores y maestros. Entonces, se refiere a una persona, pero esta persona tiene cierta habilidad. Entonces, el don no es solamente la habilidad, es la persona quien lo hace. O sea, Cristo ascendió al cielo. Estoy en Efesios 4, ¿verdad? Pero Él dio a su cuerpo dones para, versículo 12, la perfección, para perfeccionar a los santos, para la edificación, para el ministerio, para la obra. Entonces, el profeta era un regalo, era un don. El evangelista es un don. El apóstol fue regalado. Cristo regaló a su cuerpo apóstoles. Regaló pastores. Entonces el pastor pastorea. Pero quien esté pastoreando es una persona regalada, dada a la iglesia. Entonces, pues profeta profetiza, evangelista, evangelizar, pastor, pastorear, maestro, enseñar. ¿Y qué vamos a poner con apóstol? ¿Qué vamos a apostolar? ¿Apostillar? Pues no, ¿verdad? No. Entonces, lo que vemos en Hechos capítulo 2, versículo 41, y también en 2 Corintios 12:12, Pablo dice, con todo eso, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios, milagros. Y una confirmación de ser apóstol es poder hacer cualquier de esas cosas. Señal se refiere a la comunicación. Prodigio se refiere a la reacción. Se podría traducir maravillas. Y milagro es el evento. Un apóstol es alguien que haga eventos sobrenaturales, milagros, que produce cierta reacción, maravilla, prodigio. Y esto es para señalar, señales, que las palabras de este enviado apóstol son palabras divinas. Es una persona cuyas obras confirman la nueva revelación que Dios está dando por medio de él. Y entonces, ¿cuál es la señal del apóstol? El poder hacer cualquier de estos milagros. Bien, Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces los apóstoles estuvieron ahí ese día. Los apóstoles son los que Dios usó. Y aquí tengo como que un breve resumen. Milagro, la obra. Prodigio, la maravilla. Señal, el mensaje que comunica esa acción. ¿Okay? Entonces, un don es una habilidad inmerecida. Es una habilidad sobrenatural porque es dada por Dios, según la voluntad de Dios para cada creyente. Y dice Efesios capítulo 4, para la edificación del cuerpo. Y yo quería pausar aquí un momento antes de seguir para distinguir entre habilidad natural y habilidad sobrenatural. Hay muchos cantantes y pues tal vez cantan bien y pueden conmover a las personas y mover las emociones y dejar a todos llorando o brincando, gritando, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero esto no es necesariamente un don. Talento no es un don. Tenemos en nuestra iglesia el hermano Juan, Eliab, otros lo conocen, lo llamamos el varón. No tiene tanta habilidad musical, no tiene tanta habilidad en su hablar, pero cuando él ministra, Dios hace cosas.
Dios lo usa. Y otros que tienen más habilidad en proclamar la palabra, en elocuencia, no tienen el mismo impacto en la iglesia. Y ahí está la diferencia entre una habilidad natural y el don sobrenatural. Es cuando Dios muchas veces toma tus habilidades naturales, Él te las dio. Pero si hay alguna obra sobrenatural, esto lo hizo Dios por medio de ti. Entonces, es una habilidad inmerecida, es gracia, sobrenatural para la edificación del cuerpo. Entonces, ahora sí, la lista de los dones que vienen en el Nuevo Testamento. Y lo único que hice aquí en esta diapositiva es plasmar lo que ya vimos en los otros textos, Romanos 12, Efesios capítulo 4, luego 1 Corintios capítulo 12, pues ya te das cuenta que ahí vienen muchos más dones. Y no solamente el inicio de capítulo 12, sino también el final de capítulo 12 y... pues, ¿qué tal este don? El don de la música, ¿verdad? ¿Será un don? Yo quería mencionar otros posibles, como el celibato, ¿verdad? Algunos incluyen este don porque Pablo menciona el celibato. Um, pero este es el texto con que comenzamos. Y este es el texto que para mí ayuda mucho, mucho, mucho pensar en la iglesia y qué hacer con estos dones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ves? Don, gracia de Dios. Esto ya vimos. Ahora, versículo 11. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, amén. ¿A poco es un don hablar? ¿Quién no puede hablar? Tal vez en tu iglesia tienes unos hermanitos, unas hermanitas que dice, si alguno habla y dice, pues ya sé que esta hermana es la que habla y habla y habla y nos falta, ¿verdad? Parece que estos no se refieren a dones individuales, sino a categorías de dones. Entonces, si uno habla o si alguno ministra. Y entonces la Biblia divide los dones en dos categorías. Hay dones verbales y un don verbal es un don que tú tienes que usar tu lengua, tu boca para ejercer. Y el don manual es algo que tú vas a usar tus manos, tu cuerpo. Entonces, eh, puestas estas dos categorías, ¿qué tal si intentamos poner cuáles son los verbales y cuáles los manuales? Pues si estuviéramos juntos estaríamos hablando de esto. Sería divertido. Y de hecho, si están haciendo este estudio con alguien y le invito, les doy los PowerPoints, ¿por qué no preguntan? Profecía. ¿Profecía es verbal o es manual? Servicio. Esto es principalmente. Y cuando digo es el uno o el otro, es en el sentido como que principalmente. Pues vamos a marcar con azul los verbales y con gris los manuales. Profecía, verbal. Servicio, manual. Enseñanza, verbal. Exhortación, verbal. Generosidad, ¿sabes qué? Tienes que sacar billetes, tienes que sacar algo, o sea, esto es manual. Administración, pues claro, vas a hablar, pero es muy con las manos, ¿verdad? Simpatía. ¿Okay? Eh, algunas de estas cosas, como administración, simpatía, claro, requiere cierto tacto, cierta habilidad verbal también. El apostolado, ¿sabes lo que puse? Verbal y manual. ¿Por qué manual? Porque señales, prodigios,
y milagros. Los apóstoles pueden hacer las cosas manuales también. Claro, el aspecto verbal sería principal. El evangelismo, verbal. El pastorear, muy verbal. Palabra de sabiduría, que no entiendes. Palabra de ciencia. Fe. Yo creo que esto se muestra con tus acciones. Con tus acciones. Ahora, también, pues puse ahí tantito azul porque si tienes fe vas a estar exhortando, vas a estar hablando. Eh, Sanación, muy manual. Milagros, discernimiento de espíritus. Esto sería, pues, tú hablas. Las lenguas, esto es un poco verbal, ¿verdad? La interpretación de lenguas. La ayuda física. Entonces, ya tenemos, pues, más o menos de manera rápida y general, todos los dones dados, mencionados en la Biblia como en sus dos categorías. Ahora, vamos a separar dones verbales y dones manuales. Claro, el apostolado podría estar en la segunda columna. Eh, la simpatía podría estar en la primera también, porque es verbal de alguna manera. Pero en general, aquí tenemos estas dos categorías. Entonces, vamos a pausar allí, pero quería darles una aplicación. Como que entonces, ¿qué? ¿Cuáles son los dos oficios de la iglesia? Pastores, diáconos. Los ancianos, los diáconos. Los obispos, los diáconos. ¿Cuál otra palabra usan? Los del presbiterio. Claro. Pastor, pastor maestro, supervisor, palabra obispo, anciano, se refiere a su madurez. Y luego los diáconos. La palabra diácono es la palabra en primera de Pedro capítulo 4, 10 y 11, donde dice si alguno ministra. Es la palabra diaconeo, es la palabra diácono. Entonces, es curioso que en la iglesia Dios puso un grupo de personas, pastores, ancianos, supervisores, cuyos dones son principalmente verbales. Y hay otro liderazgo para los hermanos cuyos dones son principalmente manuales. ¿Y ves la utilidad de esto? En esta semana estaba hablando con un chardo, un vaquero, un hombre soltero que vive allá en el rancho. Y él quiere servir más a Dios, él quiere servir más a Dios. Y le digo, Lucas, vamos a comenzar con esto. ¿Crees que tus dones son verbales o manuales? Él ni habla con las vacas, ni con las vacas habla, no habla con nadie. Y digo, mira, puede ser que tus dones son verbales, pero nunca has hablado con nadie. Tendrás que intentar, tú tendrás que, pues, enseñar a los niños, tú tendrás que hablar con personas. Y podría ser que Dios te dio dones verbales. Debes descubrirlo. Pero si no, no te quejes. Si tus dones son manuales, sirve en el cuerpo conforme al don manual que Dios te ha dado. Y luego, ¿cuál? Y quiero terminar con este consejo. ¿Cómo descubrir mis dones? Yo le dije a Luke, el cuerpo sabe la función de cada miembro suyo. Yo estaba en Costa Rica dando conferencias sobre los dones hace 12 años. Y se me ocurrió intentar algo. He visto a jóvenes de esos atrevidos que pasan un espaguete por la nariz y lo sacan por la boca. Está un poco feo, pero lo hacen, ¿verdad? Y están ahí jugando.
para dar a las chicas bellas asco, porque varones necios no saben acercar a las chicas y piensan que pasando el espagueti por la nariz, esto ya le va a impresionar a la chica. No, no entienden nada, pero esto sí hacen. Y así piensan. Entonces yo dije, mira, si esto es posible, hay comunicación, hay algún pasaje, hay un canal entre la nariz y la garganta. Sí, claro. Cuando soplo así, o cuando eh, respiro, hay una conexión entre la nariz y la garganta. ¿Será posible tomar agua por la nariz? Hmm. Entonces me metí en la regadera, estaba bañándome y tomé un vaso. Y tomo mi vaso lleno, lleno, y hago así en la regadera. Y estoy intentando tomar agua por la nariz. Le invito a que intente. No funcionó muy bien. Yo creo que tragué algo, pero más por el pulmón que por el estómago. Cuando tengo sed, mi cuerpo no pide a mi nariz que tome. Mi cuerpo pide a mi boca que tome agua. ¿Qué tiene que ver con los dones? Si eres una nariz y tú intentas tragar agua, el cuerpo va a reaccionar. El cuerpo va a decir, hermano, mi papá quería ser pastor. Mi papá es muy disciplinado. Ser pastor es un don que mi papá no tiene. Mi papá es maestro, pero no es pastor y maestro. Él intentó en 2 iglesias y no funcionó. Y se dio cuenta. Mi tarea es enseñar. Y puedo dar la dominical, puedo dar culto infantil, puedo enseñar. Pero pastor, ¿cómo descubrió mi papá que su don no era pastorear? El cuerpo le dijo. El cuerpo le dijo. Entonces yo dije a ese vaquero, Lucas, mira, intenta enseñar, intenta hacer todo. Y si Dios te usa y el cuerpo te pide que lo hagas más, ahí está tu don, haz esto. Y tenemos una hermana en la iglesia que quiere hacer más ministerio así. Y digo, bueno, vamos a comenzar pequeño y con poquito. Y si eres fiel y haces todas las cosas bien. Pero a 2 semanas, unos hermanos en la iglesia escriben al pastor y dicen, ¿con que se nos acabaron los pastores o qué? Hermano, ¿a qué se refiere? Pues, ¿por qué enseña tal? ¿Por qué está enseñando él? Y la respuesta es, él ha expresado deseo de enseñar más. Y como pastores, deseamos que la iglesia confirme o aclare si tiene o no tiene tal don y ministerio. Y el hecho de que ustedes nos están hablando, preguntando por qué enseñé, ¿por qué? El cuerpo está mostrando, Dios está guiando. Y también le dijimos a estos hermanos, pues, ¿quieren ustedes que Él crezca en sus habilidades? ¿Dónde va a crecer? Pues va a crecer aquí entre nosotros. Así que, pues le damos chancita a veces un poquito y pues si es fiel, le damos más y más oportunidad, pero también como pastores en nuestra iglesia, queremos escuchar la voz del cuerpo para que la iglesia pueda reconocer. El cuerpo sabe cuál es la función de cada miembro. Y tú puedes saber cuál don tienes, tú puedes saber cuál don tiene algún hermano cuando Dios lo usa para lograr tal cosa. Entonces, si regresamos a esta lista, bien, ¿cuál fue en esa iglesia
¿Cuál es la participación que Dios tiene para contigo? Estoy abriendo de nuevo esta lista, ¿verdad? O sea, como para poner aquí en la pantalla, eh, pues unos ejemplos. ¿Ok? En tu iglesia, ¿qué te piden a ti hacer? ¿Te piden hacer una de estas cosas? Pues probablemente es porque Dios te ha dado este don. Entonces, hermanos, eh, espero que esto nos ayude tantito y ahorita vamos a ver más la continuación o no de todos estos dones.